Montenegro, que en el país ayer ha sido sentenciado a 6 años de cárcel por utilizar material falsificado. Sin embargo, en Brasil está siendo buscado desde hace años por narcotráfico. Ahora, esta sentencia, tenemos entendido, ha retrasado esa extradición, pues tiene que cumplir su condena en el país antes de ser entregado al Brasil. Para hablar del tema, despejar las dudas, nos acompaña el abogado constitucionalista William Herrera. Muy buenos días, bienvenido a la revista. ¿Qué opina de esto que muchos consideran una estrategia de la defensa de Pedro Montenegro? Sentenciarlo acá, declararse culpable para recibir solamente 6 años y no llegar al Brasil, donde la condena sería más fuerte. A ver, hay dos dimensiones acá. Una es que el tema estrictamente judicial, yo diría doméstico, en el sentido de que se lo ha condenado por un delito de falsedad en el tema de su identidad. Pero el tema de la extradición va un poco más allá, porque si bien es cierto que en principio la última palabra la tiene el Tribunal Supremo, en este caso de Sucre, pero eso también obedece a una decisión en el fondo política que tiene que ver mucho con la propia relación que en este caso se tiene con Brasil. Entonces, obviamente que pareciera que todo está de alguna manera direccionado o por lo menos reencauzado o encauzado para que no hubiera la extradición, porque por un lado es sintomático y es curioso que la solicitud formalmente hubiera llegado, creo que 1 hora antes o después de que lo hubieran condenado. Exacto. Ayer. Esta es una segunda solicitud. Recordemos que el auto supremo ya se había emitido el 2015, fue modificado, fue escondido, eso se está investigando. Pero eso ya es aparte. se sabe que había una solicitud de extradición. Se sabe. Había una formalidad para esperar esta nueva solicitud que, como usted bien dice, llega justamente en el mismo momento en que él es sentenciado. Entonces, claro, ¿por qué proseguir con este juicio oral, esta sentencia, si saben que iba a llegar esta solicitud de extradición? Porque a Montenegro le conviene quedarse en Bolivia. Entonces, ¿sí es una estrategia de la defensa sí. con ayudas de autoridades? Es posible, porque nada viene casualmente muchas veces, ¿no es cierto? Entonces a Montenegro le interesa quedarse en Bolivia porque está con su familia por muchas razones, por el tema carcelario, no es lo mismo en Bolivia que en Brasil. En Brasil se expone a una condena mucho más dura, mucho más larga, en otras condiciones. Entonces, obviamente que todo pareciera que se trabajó y el resultado está ahí en que se lo condenó y aparentemente ese es un buen argumento que tiene Montenegro para oponerse a la extradición. Pero insisto, por encima de eso, Graviela, en algún momento, cuando se trata de este tipo de casos, entra en juego ya la imagen del Estado, otro tipo de intereses. Entonces, no es la última palabra. ¿Podría revertirse esta sentencia? ¿El Tribunal Supremo de Justicia tiene esa decisión en sus manos que priorizar si la sentencia de un juez acá o el pedido de extradición de Brasil? Sí, aunque el fiscal general la salió un poco a convalidar, etcétera. Y por lo tanto habría que suponer, por supuesto yo no tengo la evidencia en la mano, pero que esa opinión del fiscal general está hablando de alguna manera en nombre del Estado boliviano, porque finalmente es una autoridad nacional. Él dijo que primero que se acepta este pedido de extradición, pero diferido, fue el término que utilizó. Es decir, van a esperar que cumpla la sentencia, 6 años acá, y después se lo entregaría al Brasil. Pero ¿qué pasa en estos casos? Si me despeja la duda, no hay buena conducta, ¿podría salir antes de los 3 años? Sí. Antes de los 6 años, a los 3 años, ¿es a la mitad de la condena? Sí, es posible, sí. ¿Y ahí cómo queda la extradición? Digamos, claro, esos son los riesgos un poco de operativizar la extradición, porque claro, Brasil no va a estar pendiente de qué es lo que hacen las autoridades bolivianas en el menudeo, en el detalle, en qué momento Montenegro solicita un beneficio postcondenatorio que se llama, y claro, y por eso entra en juego un poco la seriedad del Estado. Quien debería estar pendiente es la Fiscalía, en todo caso. Sí, es la Fiscalía. Bueno, si saliera a los 3 años, ¿debería ser anunciado al Brasil para que ellos nuevamente soliciten o se lo entregan automáticamente?
Por eso, pero es que depende mucho de las relaciones, porque insisto, una cosa es el tema doméstico, que yo diría a nivel judicial en Bolivia, y otra cosa es el pedido que viene de un Estado, de un vecino con el que tenemos, o por lo menos con el que debemos tener muy buenas relaciones, por los intereses comerciales, por la venta del gas, por muchas razones, por la propia lucha contra el narcotráfico, ¿no es cierto? Entonces, si bien, insisto, todo pareciera que está direccionado a que no hubiera la extradición, hasta este momento pareciera que no hubiera... O mejor, hasta este momento pareciera que todo está hecho para que no se conceda la extradición de Montenegro. Esa decisión yo todavía diría que no es la definitiva, porque habría que esperar cuál va a ser la reacción de Brasil desde el punto de vista diplomático para ver hasta dónde puede extraditarse o no extraditarse a Montenegro. ¿Hay plazos para que se conozca una ratificación? No hay unos plazos, pero digamos el Tribunal Supremo obviamente que tiene que tomar en este caso conocimiento, por lo que decía ayer el canciller Pari, de que le han remitido recién la documentación a la Corte, al Tribunal Supremo de Justicia o Corte Suprema que era antes, y por lo tanto la Corte Suprema tendrá que considerar de acuerdo a su agenda en una sala plena. Es una cosa, no es tan sencilla, es medio burocrática, y finalmente ahí vamos a saber qué es lo que decide en este caso el Tribunal Supremo en nombre del Estado boliviano. ¿En qué quedaría la sentencia de Montenegro? Por eso dependerá la decisión que tome el Tribunal Supremo. Si por alguna razón niega la extradición, pues cumple la sentencia. Ya. ¿Y al revés? Y al revés, si concede la extradición, pues Montenegro se va allá y se suspende la ejecución de la sentencia acá hasta esperar que vuelva Montenegro a cumplir la sentencia. Como ocurrió un poco con el tema techo de paja, más o menos, digamos, perfecto. ¿no? No son casos muy comunes, pero bueno. Por eso vale la pena el análisis. Muchísimas gracias, doctor, por esta entrevista. Nosotros continuamos con